Sin que te dieras cuenta, el puro resbaló de tus dedos y su brasa emitió un chasquido al contacto con la arena. Apretaste los puños. Querías cuestionar a Margarita, preguntarle dónde estaba tu hijo Antonio, tu mayor esperanza desde que Pepe había muerto. Y lo hiciste. Lo preguntaste a gritos, manoteando con violencia, mientras una opresión fuerte te torturaba el pecho y frente a tus ojos se arremolinaba un torbellino de rostros donde distinguías apenas los bigotes tiesos de González Ortega, los ojos claros de Manuel Doblado, la expresión de malicia oriental de Santiago Vidaurri y en el fondo la figura de un hombre alto, rubio, con una larga barba que vestía un uniforme azul de gala y una capa de armiño y sonreía con burla en tanto te miraba compasivo. La vida de Benito Juárez es un compendio de búsquedas y escapes. Es un viaje constante entre las virtudes cardinales y también por la necedad. Quizá la hazaña más grande de Juárez fue también el viaje fundacional de la República Mexicana. La victoria mexicana sobre el ejército francés del 5 de mayo es un recuerdo que parece diluirse cada vez más. En menos de un año, los franceses marchan sobre la Ciudad de México. El general Forey toma la ciudad de Puebla. A los invasores se adhieren más fuerzas conservadoras. La República ya no cuenta con fuerzas militares para conservar la Ciudad de México, sede de los poderes. El presidente Juárez anuncia al Congreso de la Unión su decisión de trasladar el gobierno y los poderes de la República fuera de la Ciudad de México para salvaguardar la soberanía de la nación. Este suceso inédito y crucial en la historia del país es narrado por un testigo. Antes de iniciar su marcha, Juárez espera a que suenen las 6 de la tarde, a que el sol se meta en el ocaso para arriar la enseña patria enarbolada en el Palacio Nacional. Juárez espera a recibir de las manos de un oficial superior la bandera. La lleva a sus labios y en voz alta, llena, sonora, dice: ¡Viva México! Más de 3,000 voces, formando una sola y potente voz, responden: ¡Viva! Todos los pleitos de México, los pleitos históricos, los grandes procesos de cambio del país, casi todos se han dado alrededor del tema de la soberanía, ¿no? Es decir, y esto se debe obviamente a que México fue colonia durante 300 años y que ha tratado y que varias potencias han buscado que vuelva a ser colonia una y otra vez. Entonces es realmente un pleito por la libertad de decidir, de tomar decisiones sobre el propio destino. Aquí tenemos a México frente a Francia, que es una de las potencias del momento, y bueno, tienes que sacar al país. ¿Cómo? Pues tienes que pelearte. Entonces no es lo mismo tener una intervención extranjera en tu país que además se adueña de todas las capitales de la República Mexicana a efectivamente la construcción de una época de paz. Y en ese momento, con el país invadido, pues Juárez llamaba a todos a que se sumaran en defensa de la patria. Y no era porque fuera un confiado, sabía perfectamente pues de que eran capaces sus enemigos, pero era un momento en el que había que salvar a México. Sus esfuerzos fueron vanos. El 31 de mayo, después de arriar la bandera en Palacio Nacional, sale una caravana de más de 100 carruajes.
En el contingente se encuentran todos los titulares de los poderes de la Unión, cientos de personas y muchos jinetes. El éxodo inicia. La República y Juárez comienzan su viaje iniciático. Bueno, lo importante es que Benito Juárez se llevó consigo las banderas. ¿De qué manera? De manera simbólica, porque nunca dejó de palpitar el corazón de la República. Habría que pensar en un rasgo, en primer lugar creo, que puede ser considerado una virtud, pero también fue considerado un defecto. Por lo regular es como consenso, ¿no? Del recuerdo de los que lo conocieron, que Juárez era un hombre sereno, pero al mismo tiempo terco, digamos, determinado. Había defendido con terquedad, con tenacidad, digamos, la soberanía, el gobierno con los valores liberales republicanos, etcétera, ¿no? Basta imaginar la empresa. Juárez llevará el peso de la República en una pequeña berlina negra. Cruzará cerros, valles, la imponente Sierra Madre y el inexpugnable desierto del norte. Y el carruaje de Juárez, que es el que tengo yo aquí atrás, ese sí queda como un símbolo de la República itinerante, como esta idea de un palacio nacional que va caminando por la geografía de México, y el gobierno de la República está en este carruaje y los otros que le acompañaban. No fue solo un viaje, sino una odisea, porque él personificó al héroe ético que está siguiendo su destino, y su vocación era la patria, y a él se debe esta separación de la Iglesia y el Estado. La imagen que tienes de Juárez, la imagen que tienen los mexicanos de Benito Juárez, es este hombre vestido de negro, de levita, zapoteca, montado en un carruaje y llevando los destinos de la nación contra todas las oportunidades. Para Juárez la estrategia es clara. El 10 de junio, en San Luis Potosí, anuncia que el gobierno se trasladará al norte, siempre más al norte, con la estrategia de debilitar a los invasores. Reconcentrado el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás y diseminado será débil en todas partes, dice a su círculo más cercano. Mientras Juárez camina cada vez más hacia la frontera, los invasores llegan a la Ciudad de México acompañados de las tropas mexicanas traidoras encabezadas por Leonardo Márquez. Los cánticos del Te Deum los recibieron en la catedral. La iglesia y los reaccionarios daban las gracias a Dios por tan feliz suceso. En julio del 63, una asamblea integrada por destacados conservadores desechó la Constitución de 1857 y adoptó la monárquica. Se tenía el trono, pero faltaba quien lo ocupara. El trono del Imperio Mexicano se ofrece a Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria. Los periódicos de la ciudad simpatizan, y en sus páginas la imagen de Juárez es cada vez más atacada. Los argumentos conservadores: racismo, clasismo. Bueno, ahorita ya vemos a Juárez en el exilio, 1 de julio de 65, y lo vemos que va de lugar en lugar, de lugar en lugar. Vemos como el mismo contenido, pero a Juárez vestido de indio. Es la primera vez que vemos a Juárez en donde lo relacionan con su origen, ¿no? Este es un periódico que se llama Doña Clara. Es un periódico conservador en contra de los liberales y odia la orquesta. Y hay que decir que en este periodo los periodistas liberales todos cierran filas con Juárez en la defensa de la nación. Incluso hay un episodio que a mí me parece fantástico, ¿no? Que el periódico La Orquesta llama
a formar batallones para defender a la patria porque que está siendo invadida, y el que marcha a organizar este batallón es ni más ni menos que el director de la publicación, ¿no? Es decir, se lo tomaban muy en serio. La lucha sigue. Los invasores avanzan sobre los pasos de Juárez y la República. Avanzan casi sin oposición. Según Ignacio Manuel Altamirano, la idea era replegarse y esperarlos en entidades lejanas a la capital. Dentro de los liberales hay pugnas. Algunos reclaman a Juárez no haber abandonado el poder en 1861. En el grupo opositor al benemérito están los gobernadores Santiago Vidaurri de Nuevo León, González Ortega de Zacatecas y Luis Terrazas de Chihuahua. Anteponen sus intereses políticos a los patrióticos. El 31 de julio de 1863, el gabinete renuncia en masa. Juárez no se achica. En respuesta, convoca a Manuel Doblado para ocupar la cartera de Relaciones y Gobernación, pero este condicionó su respuesta a la deportación al extranjero de los periodistas Francisco Zarco y Manuel Zamacona, anteriormente fieles al presidente. La división entre federalistas y centralistas, entre pensamiento liberal y pensamiento conservador, lo único que hizo fue generar una guerra civil, dividió a la sociedad mexicana, y las potencias del momento, los Estados Unidos en 46-48 y las potencias europeas entre 61 y 67, invadieron al país. Entonces de ahí la necesidad de la construcción y el fortalecimiento no solamente de un Estado nacional fundamentado en leyes, sino de una sociedad. Esto es muy importante, de una sociedad que comulgue con una serie de valores, aunque haya la distinción, como en cualquier país democrático, de que unos crean una cosa y los otros estén por otras cosas. El nuevo gabinete lo conforman José María Iglesias, ministro de Justicia, José Higinio Núñez, de Hacienda, Ignacio Comonfort, de Guerra, y en Relaciones y Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada, quien a la postre se convertirá en el hombre más cercano de Juárez. Este grupo de liberales que lo acompañaron se les llamó los Inmaculados de Paso del Norte, porque en todo momento estuvieron con el presidente, lo acompañaron en sus penas y sus glorias. Este mote que le viene desde la República Errante, digamos, pero o sea, si mal no recuerdo, fue Prieto el que lo bautiza como el Inmaculado, y se les dice Inmaculados precisamente a estos políticos que lo acompañan durante su tránsito por el norte. Hay una relación difícil entre don Benito Juárez y Guillermo Prieto, porque quizá Benito Juárez nunca le perdonó que le salvara la vida. Eso parece contradictorio, pero es que Guillermo Prieto también de pronto cargaba demasiado de tinta sus confesiones, sus poemas, sus arengas. La situación financiera del gobierno republicano se agrava. La flota francesa toma el puerto de Tampico el 8 de agosto de 1863 y se corta el suministro de ingresos aduanales al gobierno de la República. El viento, al parecer, sí le hacía algo a Juárez. Invasores y conservadores toman las ciudades de Querétaro, Morelia, Guanajuato y Aguascalientes. El presidente se encuentra en San Luis, pero las fuerzas republicanas no son suficientes para contener al enemigo. Juárez decide ir a Saltillo. En el camino, sufre un intento de sublevación en Matehuala. Los conflictos parecen no tener fin. Juárez llega a Saltillo el 9 de enero de 1864. Apenas instalado el gobierno en la ciudad, una nueva acometida liberal enfrenta al presidente. Hay una delegación en donde va Manuel Doblado, entre otros, a pedirle que renuncie para poder pactar la paz con los franceses.
Entonces, bueno, Juárez se mantiene firme, y si yo tengo la responsabilidad de que se me haya dado la jefatura del Ejecutivo, del gobierno, y voy a dar mi vida si es necesario, pero no voy a permitir a claudicar frente al enemigo. Santiago Vidaurri, el gobernador de Nuevo León y Coahuila, arremete de nuevo contra el presidente. Se excusa para no enviar tropas o apoyo financiero a la causa republicana y se queda con las rentas de la aduana de Piedras Negras. La tormenta se desata. El duelo está echado y Juárez lo acepta. El 11 de febrero traslada los poderes a Monterrey. Las fuerzas que lo acompañan son sorprendidas por el ejército de Vidaurri y son despojadas de su artillería. 3 días después, el presidente y Vidaurri se reúnen cara a cara. Juárez le exige el reconocimiento a su gobierno. Vidaurri es contundente. Quiere quedarse con las rentas federales y exige mantener a Coahuila y Nuevo León fuera de la guerra. No hay acuerdo. Juárez se retira. El gobierno itinerante es perseguido por una turba del gobernador. Indalecio Vidaurri, hijo del cacique norteño, dispara contra el presidente. El benemérito sale ileso, pero el coraje lo hace caer en cama apenas regresando a Saltillo. La tormenta recia. El 26 de febrero se decreta la separación de Coahuila y Nuevo León en 2 estados federados. El 5 de marzo, Vidaurri es declarado traidor a la patria y huye a Texas. En Monterrey, un nuevo personaje entra a escena, Juan Idueta, quien acompañará a Juárez en peligros y escapes y hasta el final de su vida. Idueta será el chofer de la carroza que llevará al presidente al Panteón de San Fernando. En Veracruz, los emperadores Carlota y Maximiliano desembarcan en México. Comienza el Segundo Imperio. El sueño conservador comienza a cumplirse. Monterrey fue refugio breve. El enemigo avanza. Juárez envía a su familia a Nueva York, lugar en el que Margarita Maza desempeñará un papel fundamental. Al presidente y la República solo les quedaba el desierto. Juárez decidió que su familia tenía que estar en Nueva York porque así estaban más protegidos. De otra manera podían ser secuestrados por las fuerzas enemigas y exigir un rescate que hubiera sido muy complicado. Y Benito Juárez tuvo la clarividencia para ponerlos a su familia en manos de Pedro Santacilia, su yerno, que tanto hizo por este país y que tanto le debemos. Y por eso es tan simbólica la frase de el historiador José Fuentes Mares cuando dice: y México se refugió en el desierto, porque no sabía Benito Juárez lo que le aguardaba y sin embargo él se refugió ante gobernadores hostiles, ante todo tipo de peligros. Y ahí pensaba mucho en qué podría ser un presidente indígena de una zona tropical en un desierto, ¿no? O sea, cómo se sentiría en aquel inmenso espacio donde no hay absolutamente nada. Y si de repente se topa con otros indígenas, son indígenas hostiles, ¿no? Son indígenas que están en pie de guerra todavía, los apaches, los lipanes, los etcétera, ¿no? Ante la difícil y lenta marcha de la comitiva, Juárez decide esconder las 11 carretas que componen el archivo de la nación en la Gruta del Tabaco, cerca de las rancherías del Gatuño y la Soledad. Ya es septiembre. En camino a Chihuahua, la República se detiene en Durango. A la orilla del río Nazas hay una fiesta. Es el 16 de septiembre. Yo cito un ejemplo que es muy revelador, lo que pasó en la Llanura Pedriceña cuando hubo 2 celebraciones de la independencia nacional. Uno tuvo lugar en Querétaro, en Dolores Hidalgo, cuando Maximiliano encabezó un banquete para todos los partidarios del imperio. Y Juárez, en Odia Pedriceña, que esto estaba en el norte del país, en Coahuila, pues ya habían entrado en el sueño la mayor parte de sus colaboradores
Y uno de ellos, Guillermo Prieto, de pronto dijo, oye, hoy es 16 de septiembre, tenemos que festejar la independencia. Entonces hubo una ceremonia improvisada donde se cantaron canciones, se exaltó a la patria, y eso es muy revelador de ese espíritu indómito que caracterizó a Benito Juárez en su peregrinación. Pero en la errancia, las alegrías se esfuman apenas después de nacer. Llegan noticias terribles. El ejército de Occidente, el último reducto del ejército republicano, es vencido en la batalla de Mahoma. Juárez, el 12 de octubre del 64, llega en repliegue hacia Chihuahua. Es otra etapa más en el repliegue hacia el norte, huyendo de la proximidad de los franceses y de las bandas de los traidores que están procurando capturarlo en el camino para destruir la estructura republicana. Y viajan esto. Este es el carruaje. Vean, 4 asientos, ahí va el gobierno. Los objetos te van diciendo, te van trasladando y le dan efectivamente la estatura heroica. El símbolo que le damos al carruaje de Juárez es el del Palacio Nacional con ruedas. Eso es lo que los objetos te van diciendo, te van trasladando y le dan efectivamente la estatura heroica. Es decir, le dan una épica a su labor, a sus trabajos, a sus días, su transporte por la geografía mexicana, por todos los peligros que pudieron haberle acontecido y truncado. Entonces, pues llega a Chihuahua, ese 12 de octubre. Y en el momento que llega a Chihuahua, empiezan a sonar las campanas de todas las iglesias. Y salen las guardias nacionales, la milicia, a las calles armados. Y el pueblo ya no se remolina, llegó el presidente, porque se está construyendo un acto simbólico. Entonces Chihuahua pasa a ser, durante un año, la capital de la República, mientras el avance de los franceses sigue prosiguiendo hacia el norte. Parece que Juárez vive con una premisa. Nunca te dejes llevar por la tristeza, mucho menos por la alegría. En medio del júbilo, no se olvida de las pocas defensas con las que cuenta. Juárez se encuentra en una situación militarmente muy peligrosa. Sigue todavía con la idea de crear un ejército de contención que frene a los franceses, que ya para esos momentos dominan todo el altiplano y las costas. Entonces, el general Negrete, el ministro de la guerra, está construyendo un ejército de operaciones para contenerlos, pero va a fracasar. La política de ejército contra ejército después de la derrota del Puebla en 63 ya no tiene camino, no va por ahí la resistencia. Juárez lo va a descubrir en Chihuahua de una manera diferente. Los liberales siempre tuvieron una clarividencia de la que carecieron los conservadores. Ellos se dieron cuenta que uno de los factores que impediría la creación de un ejército extranjero de dominación era la resistencia republicana a través de la guerra de guerrillas. Su fuerza militar no es nada, es lo que Negrete está organizando y algo sorprendente, que son las guerrillas y las chinacas, de las que se dará cuenta de la importancia que tienen. Y el Batallón Supremos Poderes, que es su escolta personal, pero nada, son 200 compañeros, ¿no? Además quemados por la marcha, muchos de ellos vinieron a pie desde Guanajuato y la Ciudad de México. Entonces la cosa está muy complicada. En Nueva York las cosas no son mejores. Su hijo José muere. Pues Pepito, él murió de 7 años y eso fue algo dolorosísimo para el matrimonio Juárez-Maza, porque pues era el momento en que los franceses estaban asolando por todo el país, acabando con las
guerrillas republicanas. Las cartas de Benito Juárez a Pedro Santacilia son ejemplo de esta entereza que manifestó en todo momento, como cuando su hijo José había ya muerto, y sin embargo él habla de una enfermedad grave de su hijo, que Matías Romero le ha informado que está gravemente enfermo cuando ya estaba totalmente muerto. Es mucho lo que sufre mi espíritu y apenas tengo energía para sobrellevar esta desgracia que me agobia y que casi no me deja respirar. Murió mi adorado hijo y con él murió también una de mis más bellas esperanzas. Esto es horrible, pero ya no tiene remedio. Ahora me aflige la salud de Margarita, que no es buena. Juárez empieza a tratar en la distancia, en las inmensas distancias y en las inmensas dificultades, a reestructurar la resistencia. Y va de todo, produce diariamente centenares de mensajes, cartas, nombramientos. A este lo nombro encargado del gobierno de esta zona, a este le encargo que organice el contrabando de armas, a este le encargo que reestructure los que están combatiendo en Hidalgo, en la costa de Sinaloa. Y sin darse cuenta, va modificándose la estructura de la guerra. Ya no se trata de construir un ejército de contención que pare a los franceses, hecho que va a fracasar y los franceses siguen progresando hacia el norte, sino se trata de entender, y Juárez le va a tomar tiempo entenderlo en la visión tradicional de la guerra que tiene, que hay algo nuevo, que es en este país hay cientos de gavillas de guerrilleros, los llamados chinacos. Riva Palacio, por ejemplo, hace en su novela Calvario y Tabor, convierte a Nicolás Romero, guerrillero de Michoacán, en protagonista y en gran emblema de la resistencia republicana. Y una resistencia que fue tenaz y que fue abierta y que se hubiera mantenido de esa manera. Quizá no hubiera sido en un combate frontal, pero sí en un combate de guerra de guerrillas. Y la guerrilla crece. Incluso empieza a tener relativos éxitos, hostigando a los franceses, golpeando a los conservadores y a los reaccionarios, pero sobre todo expandiéndose a lo largo y ancho del país. Y ahí es donde Juárez tiene la virtud de empezar a entender este nuevo fenómeno, de que la resistencia ya no pasa por la construcción de un ejército regular, sino por hacerles invivible este país a los franceses. Y va creándose este espectro enorme de resistencia. Lleva meses sin cobrar su salario de presidente y cuando le hacen una cesión de dinero, él dice no, que vaya a la guerrilla. Para la guerra y el tango se necesitan dos. Y Benito también tiene ese Juárez que entiende el ritmo y el espacio, que baila y disfruta. El momento festivo más interesante dentro de este Juárez en Chihuahua organizando la resistencia nacional se va a dar en marzo, en el cumpleaños de Juárez. Las damas progresistas y liberales de la sociedad chihuahuense lo invitan a celebrar el cumpleaños con un banquete y una fiesta. Y Juárez dice que no. Y no se dejan, eran liberales y chihuahuenses. Y van con Prieto y le dicen, don Guillermo, resuélvanos el problema. Queremos organizarle un baile al presidente. Y Prieto dice, pues dice que no, pero aquí en corto les voy a decir por qué dice que no. Dicen no porque las botas que trae están repletas de agujeros. Tienen hoyo las botas del presidente y no se atreve a meterse a bailar con unas botas agujereadas. Y las damas de Chihuahua le dicen, ¿ese es el problema? Y le regalan unas botas a Benito Juárez. Hay dos crónicas de ese baile. Asisten 800 personas de la población
y hay un banquete organizado por ellas. Pero las crónicas lo que registran es algo que los que seguimos de cerca y de lejos a Benito Juárez no nos lo esperábamos, que es Juárez baila 11 horas. Acostumbrados a esa fotografía de Juárez rígido, tieso, que parece que desconocía el valor de la foto en la perspectiva de la historia, un Juárez bailarín, 11 horas, baila saraos, baila cuadrillas, baila valses, baila polcas, compañeros. Cuando me preguntan cuál Juárez es el que tú quieres, yo digo, ese Juárez resistente, ultranza, terquedad, y ese Juárez que es bailarín. Es cierto, Juárez carga a la nación mexicana sobre un par de piernas que saben bailar, pero además sus hazañas resuenan en el continente. El Congreso de Colombia le otorga el título de Benemérito de las Américas, nombre con el que entrará a los libros de texto de toda Latinoamérica. Este reconocimiento se le hizo en 1865, que pues tenía aquí ya Maximiliano, había sido recibido como el Salvador de México, el Salvador de la religión católica. Los franceses se encontraban asolando todas las poblaciones para acabar con la resistencia republicana, y en esa coyuntura tan difícil es cuando el Congreso de Colombia declara que el ciudadano Benito Juárez merece el bien de América. Es julio de 1865. Una ofensiva general contra las fuerzas liberales obliga a Juárez a retirarse nuevamente hacia el norte. Otra vez al norte en los primeros días de agosto. Juárez empieza a sentir cómo la presión crece. Y de veras, los franceses de la colonia de Biencourt van avanzando hacia Chihuahua. La pretensión de ya el gobierno Maximiliano y el general Bazaine, que es el que dirige todo esto, es, ya lo tenemos, arrinconado. Acabar con Juárez es acabar con el símbolo de la República. Y Juárez agarra los 400 kilómetros hacia el norte, rumbo a la villa del Paso. Y se instala aquí, en este edificio. Y por un momento, que durará un año entero, la ciudad de Paso del Norte, que terminará llamándose justamente Ciudad Juárez, ¿sí?, se vuelve la capital de la República. Volvamos a la Ciudad de México. Maximiliano I de México no resulta ser el emperador que los conservadores esperan. El príncipe austriaco es liberal, ilustrado y masón, y decide mantener algunos preceptos de la Constitución Liberal del 57. Para sorpresa de todo el mundo, sobre todo de los liberales, pero también de los conservadores y hasta del ejército francés un poquito, Maximiliano permite la libertad de imprenta. Y los periódicos con caricaturas que habían cerrado tras la derrota de Puebla, ¿no?, en 63, reaparecen a finales de 1864, principios de 1865, y es curioso porque los periódicos liberales otra vez cierran filas, a pesar de la censura, que es una censura militar que se impone en el Segundo Imperio. Estos periódicos básicamente cierran filas alrededor de Juárez. Y la orquesta, pues como que negocia algunas cosas, hace algunas concesiones, pero al final de cuentas defiende
a Juárez, que en ese momento está en el exilio en Paso del Norte. Pero los buenos intentos del emperador no le salvan de errores. El 3 de octubre declara que el presidente constitucional Benito Juárez ha salido del país. Maximiliano quiere desacreditar y deslegitimar a la República. Decreta que sus seguidores, ojo, serán ejecutados como bandidos. Cuando Maximiliano dio pie para la ley del 3 de octubre de 1865, fue un error político porque en realidad Benito Juárez jamás abandonó el territorio nacional, siempre estuvo en él. Por eso es tan importante su peregrinación. Y si él hubiera abandonado la República, hubiera sido muy difícil, muy complicada la situación. Y sin embargo, él jamás abandonó el país, en parte porque él era terco como buen indio, como buen amante de la autoridad y creyente en la autoridad civil. Él se mantuvo fiel a ese diario y jamás radicó en sus principios. Hubiera sido tal vez más cómodo tener el apoyo de los Estados Unidos y sin embargo él prefirió enfrentar todas las adversidades y estar en territorio nacional para defender la patria. Según la Constitución liberal vigente para el gobierno errante, el mandato presidencial de Juárez debe concluir el 1 de diciembre de 1865. Sin embargo, promulga un decreto para extender su mandato hasta que haya condiciones para realizar elecciones. Resulta que Juárez es un presidente de facto, no ha sido electo. Llegó por el camino de presidente de la Suprema Corte, presidente de la Nación, y se acaba el periodo. Y debe ser prolongado porque hay un estado de guerra o debe acceder al poder una de las figuras más importantes de los últimos años, que es Jesús González Ortega, el hombre que dirigió la defensa de Puebla en la Segunda Batalla en el 63, militar muy capacitado, y Juárez decide, no, me amarro al poder, mantengo la presidencia basado en el estado de guerra. Algunos militares e intelectuales republicanos destacados se inconformaron ante la decisión y exigen que González Ortega, como titular de la Suprema Corte de Justicia, ocupe la presidencia. La guerrilla está manteniéndose en operaciones de continuo enfrentamiento y desgaste. En Tamaulipas sí, en Sonora, Sinaloa, bien fuerte. En Michoacán resisten todo. Es el ejército que pierde, las guerrillas que pierden 50 batallas y vuelven otra vez por segunda o tercera vez a combatir. En el sur, en Oaxaca, donde Porfirio Díaz intenta y fracasa tomar la ciudad de Oaxaca, la toma temporalmente la vuelve a perder. Todo está revuelto. También en las huestes enemigas hay desbalances, rencillas e inconformidades. El pretexto francés para comenzar su empresa colonial fue una deuda de 5,000 francos. 3 años después, la aventura colonialista les ha costado 300 millones de francos. En el país hay 30,000 efectivos, pero la República sigue en pie, errante pero en pie. Esta es una aventura colonial que les está saliendo muy cara a los franceses, en momentos en que hay tensiones en Europa, Francia contra Prusia, en momentos en que estalla la guerra de secesión de los Estados Unidos, y por lo tanto no está claro con quién te apoyas y cómo te apoyas, y si te acercas demasiado a este conflicto no puede ser muy negativo. Texas es conservadora, es sureña, pero los ejércitos del norte simpatizan, digamos, con el juarismo.
Gracias a los buenos oficios de Matías Romero como representante de Juárez en Estados Unidos, logró que esta nación, que en estos momentos vivía una guerra civil, se mantuviera al margen del conflicto, aunque manifestaron su apoyo al gobierno republicano. Ahora, el problema es hasta dónde tiro de la cuerda y dónde busco apoyo. En principio, lo que va a lograr, gracias a estas negociaciones diplomáticas ejercidas en Washington, en Nueva York y desde El Paso, lo que va a lograr es la absoluta neutralidad. El norte no va a apoyar para nada la intervención napoleónica, incluso la va a denunciar. La figura de Juárez crece durante la guerra de intervención, evidentemente. Él es el presidente, no solo eso, él es como la figura de la república errante, ¿no? Pero son tan poderosas también las personalidades de los otros políticos que lo acompañaban, e incluso esa era también la percepción entre las propias élites en ese momento, ¿no? Entonces, claro que la figura del presidente es importante, pero no es la única. Las manos necesitan armas. Mientras la guerra civil de los Estados Unidos va llegando a su fin, hay liberales mexicanos que buscan armas del otro lado de la frontera. El rifle de palanca de repetición norteamericano, los Sharp, que tenían una enorme distancia de tiro, van a estar en manos de los dragones de Galeana, de Escobedo, etc. Pero van a estar en manos de ellos no porque el ejército norteamericano les haya cedido ni uno, sino por la red de contrabando que se había organizado. Según algunas fuentes, no son pocos los integrantes del ejército francés que venden sus armas a las guerrillas republicanas. No quieren seguir apoyando a Maximiliano. De a poco, la resistencia comienza a tener victorias. Las guerrillas son las fuerzas vivas del país. Los chinacos comienzan a integrarse con cuerpos regulares. Así fueron creando los ejércitos del norte, de oriente y de occidente. En Oaxaca, Porfirio Díaz obtiene valiosas victorias en La Carbonera y Miahuatlán. Mariano Escobedo triunfa en Santa Gertrudis, Tamaulipas, y Ramón Corona ocupa el puerto de Mazatlán. Las fuerzas de la República empezaban a recuperar con rapidez el territorio nacional. Siguiendo gran parte de la ruta que lo llevó a Paso del Norte, Juárez regresa hacia el sur por un largo camino que lo lleva a San Luis Potosí, donde casi es capturado por los conservadores que aún continuaban dando guerra. Cuando escapó en mula, que es una cosa bien curiosa. Juárez no sabía montar, entonces esa fue la artimaña, ¿no? Como se escapan en mula, los conservadores los ven y dicen no pueden ser ellos, ¿no? Vamos a seguir el carruaje. Artimañas de ese tipo son bastante interesantes. Estuvo a punto de morir muchas veces y eso lo vuelve también una historia de mucha acción y épica, por supuesto. Es 1867. Las tropas y las guerrillas republicanas avanzan desde todas las direcciones a la Ciudad de México. El 5 de febrero, el mariscal Bazaine sale del puerto de Veracruz con los últimos soldados franceses. Maximiliano I de México apenas controla las ciudades de Veracruz, Puebla, Morelia, México y Querétaro. Poco a poco lo fueron dejando solo. Lo dejó solo Napoleón, lo dejaron solos los franceses, lo dejaron solo la Iglesia Católica, la jerarquía eclesiástica lo dejó solo, porque la Iglesia pensó que Maximiliano iba a acceder a todas sus peticiones, entre otras, la más importante, que le devolvieran todos los bienes que Benito Juárez había nacionalizado en el periodo de la Guerra de Reforma. A nivel global, en Europa y en Estados Unidos se estaba disputando un nuevo reparto del mundo, con Francia como protagonista y Estados Unidos intentando contrarrestar el proceso expansivo francés en el mundo. Pero Estados Unidos estaba viviendo su propia guerra, recordemos la Guerra de Secesión.
Cuando concluye la guerra de secesión, Estados Unidos va a presionar mucho a Francia para que se retire de México. Napoleón III no va a tener otra opción más que aceptar. Era un enemigo poderoso, Estados Unidos. Entonces Napoleón ordena el retiro de las tropas francesas, Maximiliano se queda solo, se refugia en Querétaro. Hay muchas especulaciones. En mi opinión, se refugia en Querétaro buscando negociar con Juárez una salida digna. Juárez estaba en San Luis Potosí, intenta armar puentes de comunicación. Juárez en ese sentido fue muy firme, inquebrantable. Pero Maximiliano le invitaba a gobernar juntos. Él lo escribió que pues el juicio de la historia, ese era el que realmente iba a poner a cada quien en su sitio. No aceptó negociar nada y le mandó decir a Maximiliano, tienes dos opciones, o te rindes sin condición alguna, o escapa y asumes las consecuencias de lo que ello represente, porque te vamos a hacer frente. Dicen que Maximiliano cayó en una ratonera porque en Querétaro quedó atrapado. Cuando Juárez se entera que Maximiliano llega a Querétaro a principios de febrero, inmediatamente manda a todas sus tropas de Guadalajara, de Morelia, del norte, a que sitien Querétaro. En marzo queda sitiado Querétaro, ya no había manera de salir y quedó atrapado. Finalmente en Querétaro se refugiaron Maximiliano con lo más granado del ejército conservador, pero el ejército que estaba sitiando la ciudad ya no era el mismo que al principio de la guerra había caracterizado. Ya era un ejército comandado por el general Escobedo, con todos los rifleros y hombres del norte que estaban perfectamente armados y pertrechados. La ciudad vive un periodo de hambruna, no entraban alimentos, fue muy duro, muy difícil. Hay varios enfrentamientos, varias batallas, hasta que finalmente llega el 14 de mayo, cuando Maximiliano, también aquí hay muchas versiones, a mí me parece que la versión más creíble es que Maximiliano se dio cuenta que ya no había nada que hacer. Ya estaban totalmente aniquilados, las deserciones al interior del ejército del emperador eran cotidianas, todos los días. Hay testimonios que dan cuenta de que todos los días más de 100 soldados estaban desertando, no había dinero, no había alimentos, no había escapatoria. A las 3 de la mañana del 15 de mayo de 1867, el coronel del Imperio Miguel López entrega el convento de la Cruz, el más fuerte bastión de los conservadores de Querétaro. Ha caído el imperio. ¡Triunfa la República! Conforme la noticia llega a Estados Unidos y a Europa, hay una conmoción tremenda porque para estas alturas la narrativa de la prensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, era que México era un país ingobernable, un país de salvajes, caótico, donde la barbarie era la que imperaba. Entonces, al momento que se confirma la prisión de Maximiliano, dan por sentado que lo van a fusilar. Grandes escritores como Víctor Hugo mandan cartas al presidente para suplicar por la vida de Maximiliano. Europa concentra su atención en Querétaro. Las diversas monarquías, gobiernos, incluso Rusia, mandan peticiones al presidente de México. Se forman comitivas que van a San Luis Potosí a suplicar por la vida del depuesto emperador. Se viven momentos dramáticos. Maximiliano, encerrado primero en el convento de la Cruz y luego en Capuchinas, va a vivir momentos terriblemente solos. Ahí también va a estar Tomás Mejía, muy enfermo, Miramón, muy desesperado porque durante el sitio, el último, el 14 de mayo, resultó herido. Entonces era dramático el momento que se estaba viviendo.
Ante Juárez se aparece la princesa Inés de Salm-Salm, esposa del príncipe Félix de Salm-Salm, uno de los colaboradores más cercanos a Maximiliano. Los relatos de la época cuentan que se arrodilló ante Juárez y le suplicó por la vida del emperador. Benito Juárez mantiene la firmeza y ordena que se establezca un jurado militar para juzgarlo, como dictaba la Constitución vigente. Sin ser una decisión arbitraria y apegándose a derecho, el gobierno republicano enjuicia a Maximiliano. En enero de 1862, el Congreso va a emitir una ley donde va a declarar traidores a la patria a todos los que colaboren con los extranjeros, en este caso con los franceses, y a todo aquel que no asuma la defensa de la patria. En el marco de esa ley se van a establecer los procedimientos para juzgar a los traidores. Entre otros, por supuesto, se van a conformar tribunales militares y se va a establecer la pena de muerte. Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, cada uno nombran a sus propios abogados. Las defensas tuvieron el tiempo para elaborar sus argumentos. Una vez instalado el tribunal, dio inicio el juicio, que terminó muy rápidamente. La defensa argumentó la inconstitucionalidad del procedimiento. Obviamente estamos en un contexto de guerra, en un contexto de una intervención, de una invasión de tropas, de un ejército extranjero a territorio nacional. No fue un procedimiento arbitrario. Juárez respetó lo que la ley de 1862 estableció. Sin embargo, era evidente cuál iba a ser el resolutivo. El 19 de junio de 1867, los 3 prisioneros son fusilados en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro. La República se restaura. Juárez lo que hace es que, y fíjate que esto lo logra en gran medida con el fusilamiento de Maximiliano, lo que hace es que consigue que el país sea respetado en el concierto de las naciones como un país soberano e independiente. No es poca cosa. Después del triunfo armado, los liberales preparan el regreso de Juárez y de los poderes a la Ciudad de México. El 15 de julio de 1867, el ayuntamiento erige un arco triunfal para recibir a la legalidad itinerante. El hecho de que él haya regresado a la capital de la República, y él lo dice muy claramente en su discurso ante la nación el 15 de julio de 1867, cuando dice que se ha logrado el triunfo sin el auxilio de nadie, con la energía de los héroes, y otorga el valor de la victoria a la tercera persona encarnada en el pueblo de México. Nunca dice yo gané esta victoria, sino tiene la cortesía suficiente para decir que fue el pueblo de México quien logró esa victoria. La consolidó tanto así que pudo vencer al poder militar más grande de ese momento, que eran los franceses. Él se vuelve el ícono, digamos que la estampa distintiva de esa lucha que en realidad sus propios hacedores concibieron colectiva. Y eso es súper interesante, porque entonces sí, Juárez empieza a protagonizar, por decirlo así, la gran narrativa liberal decimonónica. Su gran carácter, su fortaleza, su voluntad para salir adelante ante la adversidad. Si no hubiera tenido estas características, pues el país podría haber sucumbido, como decía yo, convertirse en un protectorado francés, y habría triunfado pues el conservadurismo, la Iglesia,
los militares y la monarquía. Del periodo de 72 en adelante y todavía con la figura de Porfirio Díaz, la figura de Juárez se fue diosificando, mitologizando. Creo que una revisión de la época histórica que le tocó a Juárez, la época de la Reforma, la época de la Intervención, la restauración de la República, nos puede servir muy bien para entender los momentos actuales, nos puede orientar mucho para entender esos momentos actuales, las decisiones políticas del actual gobierno o las no decisiones políticas del actual gobierno. Entre los individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la conclusión de una serie de ideas antes expresadas por el presidente, donde se refiere a lo que condujo a ese establecimiento de la paz, ese respeto que él supo ganarse con el ejemplo, llevando a la República itinerante, pero siempre latiendo el corazón de la República. La entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México, empuñando la bandera que tanto defendió, fue la consolidación de la figura estoica, firme y tenaz del benemérito. El viaje de Juárez en su berlina es la prueba ética y moral del héroe. Para muchos, en 1867 se consolida la República Mexicana como la conocemos actualmente. Juárez y los liberales entendieron a su país y nos legaron una enseñanza fundamental. La defensa de la patria radica en el pueblo, el verdadero soberano.